8 estamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas, 512 215 49 09. El tema de hoy, amigos y amigas, métodos de fertilidad. En cabina el doctor Arturo Casas Godoy, ginecología y obstetricia, biología de la reproducción humana. Doctor Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, de entrada, una primera reflexión, por favor. Métodos de fertilidad. ¿Cómo manejamos el tema? ¿Por dónde nos vamos? Bien, yo creo que lo importante siempre es definir qué es la infertilidad. Sí. Siempre hay que arrancar de entender y de que la gente pueda entender cuándo se tiene un problema y cuándo hay que acudir a buscar algún tipo de método de fertilidad. Sí. Como bien se comentó ya en algún momento, la infertilidad la definimos como cualquier pareja que, teniendo vida sexual activa y que no tenga un método de anticonceptivo, durante un año no haya podido tener un embarazo. Así es como lo definimos, y aquí es muy importante hablar un poco de lo que es la edad, específicamente de la de la mujer, Sí. que incluso nos puede modificar un poquito la conducta en los tratamientos. Este tiempo de un año es precisamente para pacientes que tengan menos de 35 años, pero cuando ya se tienen más de 35 años, siempre es recomendable acortar este tiempo a solo 6 meses de vida sexual activa y que no se haya podido conseguir ese embarazo. Sí. Recordemos que la edad de la mujer es un factor indispensable y crítico, y que después de los 38 o 40 años las posibilidades en cualquier mujer, tenga o no tenga algún problema, de manera natural van disminuyendo. Por lo tanto, por eso es importante que el tiempo en el que se vaya a buscar ayuda y se busque un método de reproducción o de tratamiento de fertilidad sea menor en mujeres que cada vez se van acercando más a los 40 años. Muy bien. ¿Cuál es la etapa adecuada o la etapa idónea de fertilidad en una mujer? Se considera que la etapa ideal es más o menos entre los 25 y los 35, algunas investigaciones lo amplían un poquito hacia los 38 años. Es, digamos, el tiempo de vida más fértil de la mujer, Sí. teniendo su pico máximo más o menos entre los 24 y 27 años, que es cuando las células que se encargan de todo este proceso de la reproducción, específicamente lo que es el óvulo, tiene sus mejores condiciones, tiene su mayor capacidad de generar un embarazo, obviamente junto con un espermatozoide sano, y ese es el rango de edad en el que la mujer tiene también las mejores posibilidades de que su embarazo tenga los menores riesgos y que llegue a un final feliz. Bien, la pregunta en torno hacia los hombres, ¿cuál es la etapa más adecuada para la fertilidad en los hombres? Aquí cambia un poquito. La edad, por supuesto, que tiene mucho también que ver con el hombre. Generalmente es después de los 45 años cuando ya puede haber algunos problemas en la producción de los espermatozoides. Pero es diferente. La diferencia básicamente radica en que el hombre toda la vida está produciendo constantemente espermatozoides. Por lo tanto, estas células son nuevas. Aproximadamente cada 90 días se produce un nuevo espermatozoide. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la diferencia importante con los óvulos. Los óvulos de la mujer están con ella desde que nació. Sí. Y no se vuelven a producir. Entonces ahí es donde radica esa principal diferencia con la edad. Por eso es que la edad de la mujer es más crítica en etapas más tempranas, a diferencia del hombre. Hay casos en que la producción espermática puede ser normal incluso hasta los 60, 70 años de edad, y sigue siendo una célula capaz de producir un embarazo y no necesariamente tener algún problema y no causar un embarazo en una mujer que también tenga un óvulo sano. Muy bien. Doctor Arturo, entonces, en el caso hoy de las mujeres en cuestión de infertilidad, cada vez es más notorio que las mujeres se casan a edades más avanzadas, que regularmente promedio entre los 20 y 30 es como el despegue a nivel económico, intelectual, cultural, y que tal vez piensan en tener una relación estable más o menos como a los 30 se van casando, y en lo que se acomodan y la casa y esto y lo otro, pues tienen el proyecto como de tener un hijo entre los 35 y los 40. ¿Es así? Sí, actualmente cada vez vamos encontrando más parejas que precisamente van tomando ese tipo de decisiones, en el que ya la planeación y la decisión de formar una familia se va acercando precisamente a ese rango de edad.
es normal, la sociedad pues obviamente va cambiando, ¿de acuerdo? Y las situaciones tanto sociales como económicas, como laborales, van de repente llevando a que esa mujer vaya cambiando sus objetivos, ¿no? Y también obviamente el éxito de repente profesional que llegan a tener muchas mujeres hacen que la etapa en la que digan, ya quiero ser mamá, sea entre los 38 y 40 de repente. Desafortunadamente, la naturaleza pues lleva un ritmo totalmente distinto, ¿no? Vamos a quedarnos ahí. Nos quedamos con desafortunadamente la naturaleza lleva un ritmo distinto. Vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. El tema métodos de fertilidad. Son las 7:19 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Teléfonos en cabina a sus órdenes, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Nuestro tema de hoy, métodos de fertilidad. En cabina el doctor Arturo Casas Godoy, ginecología y obstetricia, biología de la reproducción humana. En el segmento anterior, amigos y amigas, platicábamos sobre cómo el rango hoy de mujeres adecuado en su tiempo de fertilidad pudiera ser entre los 25, 35 y algunos estudios llegan a los 38. Como en el caso de los hombres pudiera haber tal vez algún tipo de dificultad de los 45 años en adelante, pero que regularmente los hombres siguen produciendo espermas en un momento determinado, pudieran continuar con esa capacidad de fecundar los hombres, no las mujeres. Hablábamos sobre este concepto de esperarse un año para poder evaluar o valorar una pareja que tuviera alguna problemática de infertilidad cuando es antes de los 35 años, y cuando sube de los 35 años no esperarse un año sino 6 meses, cuando una pareja tiene vida sexual activa sin ningún método anticonceptivo. ¿Es correcto? Así es. Bien. En el segmento anterior platicábamos, mi querido doctor Arturo, que hoy nos estamos enfrentando a que muchas parejas están teniendo su matrimonio, en el caso de las mujeres, alrededor de los 30 años, y que el concepto de la planificación de la familia está entre los 35, 40, 38, 40 años. Ahí nos quedamos. Así es. Platicábamos un poquito que socialmente se lleva ese tipo de ritmo para buscar una familia, pero que la naturaleza precisamente lleva un ritmo distinto, ¿no? Sí. La naturaleza está, digamos, diseñada para que la mujer tenga cierta cantidad de óvulos desde que nació, y que esos óvulos normalmente mantienen un número y una calidad adecuada para generar un embarazo, como máximo a los 40, 42 años. Por supuesto que hay variantes. Hay mujeres que seguirán teniendo una cierta cantidad y calidad de óvulos adecuada después de los 45, que son ya muy pocas mujeres. Pero también hay mujeres que incluso desde los 35, 38 años, su reserva de óvulos ya no es suficiente. Entonces, precisamente por eso, lo más recomendable siempre es que, estando dentro de este rango de edad, se busque de alguna manera un apoyo, una evaluación para ver cuáles son las posibilidades. Y si no se ha conseguido el embarazo en 6 meses, buscar ayuda, buscar ver cuál es esa reserva de óvulos, cómo está el reloj biológico de esa mujer, qué tanto tiene que apresurar esa búsqueda de un embarazo o qué tanto tiempo tenemos todavía para hacer algunos intentos con tratamientos un poco menos complejos. Bien, doctor Arturo, ¿hay algún motivo en particular el que haga que a algunas mujeres se le baje su reserva? ¿Hay algo que está sucediendo en la alimentación, el smog, el estrés, el trabajo? ¿Hay factores a nivel interno o externo que altere eso? Hay muchas teorías, hay muchos estudios que han buscado algún factor externo, algún factor de la naturaleza, algún factor alimenticio que pudieran causar este tipo de problemas. Ninguno se ha podido confirmar al 100%, es decir, no en todos los casos en que una mujer está expuesta a cierto elemento externo va a tener un problema en su reserva de óvulos. Sí. En algunos casos en particulares sí se puede tener. Específicamente uno de los que más han estudiado ha sido el estrés.
no como tal afectando la reserva, pero sí la función de ese ovario para hacer uso de esa reserva de óvulos y que por lo tanto tenga posibilidades de tener un embarazo sano, pronto, y que el bebé pues obviamente tenga un nacimiento sin mayor inconveniente, ¿de acuerdo? Básicamente una de las principales causas de por qué una mujer puede tener una baja reserva de óvulos, podríamos decir que es una causa genética o previamente determinada. Precisamente es que la mujer, desde que está en el vientre de su madre, es cuando empieza a producir esos óvulos. Sí. Y es solo en ese momento en el que los va a generar. Si hay alguna situación que haga que la producción de los óvulos durante ese estado, pues que sea un estado fetal de la mujer, y que no sea la adecuada, va a tener una baja reserva. Por lo tanto, digamos en términos prácticos, va a tener un número menor de óvulos que le van a alcanzar para una edad menor. Es decir, en vez de que se terminen a los 40, 42 años, la cantidad de óvulos, como fue menor, se van a terminar a los 35, 38, desafortunadamente a veces hasta en mujeres menores de 30 años, y que eso es algo que está llamando la atención actualmente. Cada vez hay más casos de lo que le llamamos una falla ovárica prematura en mujeres que incluso ya tienen menos de 30 años. Y eso cada vez va llamando más la atención, pero no hemos podido encontrar una causa directa de por qué cada vez hay mujeres más jóvenes con menos cantidad de óvulos. Como pregunta de cultura general, ¿esto afecta en relación a la edad de la menopausia? Si una mujer deja de producir sus óvulos a los 30, ¿está directamente relacionado en alguna ocasión con la menopausia o es independiente? Digamos que es la causa de la menopausia, es decir, estas mujeres en su momento se les diagnosticaba como pacientes con menopausia precoz, Sí. porque precisamente la mujer cuando entra a la menopausia, que es un proceso totalmente natural, es cuando ya no tiene una reserva de óvulos adecuada. Sí. Por lo tanto, sus niveles hormonales no son suficientes para mantener un ciclo menstrual regular, Sí. y por lo tanto posibilidades reales de un embarazo. Es decir, el número y la reserva de óvulos está directamente relacionada con el momento en el que se va a presentar la menopausia. Una mujer que tiene pocos óvulos tendrá una menopausia más temprana. Una mujer que tiene una mayor reserva tendrá probablemente una menopausia arriba de los 42, 44 años. Bien, doctor Arturo, ¿hay alguna prueba en especial por si alguien quisiera hacerse una prueba para poder valorar cómo está sus niveles ováricos? ¿Hay pruebas? Sí, así es, y es parte de lo que cualquier médico tiene que tener conocimiento para poder hacer una valoración adecuada de una mujer que está buscando un embarazo. Hay pruebas tanto sanguíneas como de estudios, digamos, por ejemplo, un ultrasonido, y que el combinar estas pruebas nos va dando cada vez un resultado más exacto. Estamos hablando de medir una hormona que se llama hormona folículo estimulante, Sí. ¿de acuerdo? En los primeros 3 a 5 días de regla de cada mujer, que nos va a dar una idea de cómo está funcionando la relación entre el cerebro y el ovario, y que obviamente depende de cuántos óvulos van quedando. Sí. Una hormona que se encuentra en un nivel mayor a 10 es un ovario que le está empezando a costar trabajo madurar esos óvulos que tiene, y que normalmente es porque le van quedando pocos. Sí. Una hormona que se encuentra arriba de 20, incluso podremos ya decir que esa mujer está prácticamente en una menopausia, porque ya su reserva de óvulos prácticamente es nula. Sí. Esto obviamente es una prueba muy indirecta, lo vamos asociando mucho con algo que le llamamos una cuenta de folículos antrales, es decir, hacer un ultrasonido transvaginal para hacer una visión lo más directa posible de los ovarios y contar cuántos folículos tiene. Los folículos son unas bolsitas, literalmente, donde cada bolsa tiene adentro un óvulo. Sí. Entonces lo que estamos haciendo ahí es contar cada folículo que tiene esa mujer en ese momento, y nos va dando una idea de cuál es su reserva. Lo normal, tener entre 10 y 12 folículos, y eso nos dice que la reserva de la mujer sigue siendo adecuada. Entre menos folículos encontremos en el ovario, las posibilidades son menores porque cada vez hay menos óvulos. Y hay una hormona que es un poco más exacta, que se llama hormona antimülleriana, que nos va diciendo incluso cuál es el pronóstico que tiene esa mujer para tener un bebé sano. O sea, no nada más nos habla de la reserva ovárica, sino que también nos dice, esta mujer con esta reserva ovárica tendrá una mejor o peor posibilidad de tener un embarazo sano, y que por lo tanto el bebé nazca sin ningún problema. Muy bien. Doctor Arturo, vamos a imaginar que está Pepe y María. Pepe tiene 35 años, María tiene 30. Y llevan un año teniendo vida sexual activa y no le han pegado. Correcto.
¿Cuándo es el momento de acudir con el médico ginecólogo y cuándo es el momento de acudir con un especialista como con usted? Ok. Siempre, obviamente, el médico de primer contacto es el médico ginecobstetra, Sí. ¿de acuerdo? Es el que además, todos, incluso nosotros, los biólogos de la reproducción, somos también médicos ginecobstetras. Entonces, son el primer contacto. En este caso en particular, sí, en ese momento valdría la pena acudir a una consulta médica con un ginecólogo para empezar a hacer un cierto protocolo de estudio que nos pueda ayudar a identificar cuál es la causa de que esa pareja, que tiene un año y que afortunadamente tiene una edad bastante adecuada para este caso, es el por qué no se está embarazando, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se inician con ciertos estudios y dependiendo de los resultados vamos normando el tipo de tratamiento. Tratamientos que pueden ser tanto de baja complejidad como de alta complejidad y que hay que identificar cuáles son. Vamos a quedarnos con el concepto de baja complejidad y alta complejidad para responderlo después del siguiente corte. Son las 7:29, estamos en Más de Uno. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy son métodos de fertilidad, en cabina el doctor Arturo Casas Godoy. Tengo una llamada telefónica muy interesante, doctor Arturo. Sí. Es una mujer anónima de 50 años. Es normal que tenga mi periodo esporádicamente cada 3 meses. Aún puedo salir embarazada. No uso anticonceptivos. Ok, aquí el factor más importante, por supuesto, es la edad, ¿de acuerdo? Aquí lo primero que hay que identificar con ella es, uno, si ya tuvo su menopausia como tal, es decir, que si ya tuvo un periodo de todo un año sin haber reglado. Sí. Porque es importante diferenciarlo, porque si no ha tenido este periodo de un año sin reglar, puede ser una mujer que haya tenido una reserva de óvulos alta, y que incluso a sus 50 años continúa con ciertos óvulos que producen hormonas y que la mantienen con ciclos, aunque ya son irregulares, y que pudiera encontrarse en una fase de perimenopausia, que estadísticamente hablando ya es algo extraño, porque normalmente en la mujer mexicana se presenta máximo a los 45 años. Posibilidades de embarazo son prácticamente nulas, desafortunadamente con la edad, con sus óvulos, es muy complicado y tiene un riesgo muy alto de que el bebé tenga algún problema genético. Y especifico un poquito en la cuestión de sus óvulos, porque hay tratamientos especiales en que incluso a una mujer de esta edad le dan una oportunidad de generar un embarazo. Pero ya son tratamientos que estamos hablando de, por ejemplo, una donación de óvulos, Sí. en el cual usemos un óvulo sano, joven, con muchas menos posibilidades de un embarazo con riesgo genético, para que el bebé que se forme se ponga en el útero de esta paciente. Comentaba el doctor algo de que hay que tener cuidado porque si está teniendo este sangrado a los 50, que hay que revisar. Sí, sobre todo si ya tuvo su periodo de menopausia y después de un año sin reglar empezó otra vez con sangrados, hay que revisar ese útero, porque una mujer que después de la menopausia tiene sangrados puede tener alguna alteración interna en el útero y es una situación de riesgo de cáncer. No quiere decir que tenga cáncer, simplemente es vigilarlo y revisarlo, porque no es una situación completamente normal. Excelente. Retomamos métodos de fertilidad. Nos quedamos hace un momento con dos conceptos, doctor. ¿Sí? Hablábamos de una pareja supuesta. Pepe 35, María de 30, llevan un año con vida sexual activa sin método anticonceptivo y no logran embarazarse. Entonces acuden de primer contacto con su médico ginecólogo. Y estás platicando sobre valorar cuándo hay que tener un tratamiento de baja complejidad y cuándo hay que tener un tratamiento de alta complejidad. Así es. Obviamente esto se va a definir en base a los resultados de ciertas pruebas básicas que se tienen que tener en toda pareja que tiene un problema de infertilidad. Y es analizar, digamos, los 5 puntos importantes para que se genere un embarazo, como lo son la reserva ovárica, es decir, tratar de darnos una idea de cómo está ese ovario de la mujer, cuántos óvulos está teniendo, hacer un estudio seminal para saber cómo está la producción de espermatozoides, cuál es la cantidad, la movilidad que tienen esos espermatozoides,
en una pareja con una edad adecuada como la que tienen ellos, en este caso, hacer un estudio de trompas, ver cómo están las trompas de falopio, ver si están ocluidas o no, y obviamente hacer un análisis de cómo está el útero, ¿de acuerdo? Y valorar en su momento, en caso necesario, qué tipo de embrión se está generando, es decir, qué tipo de bebé entre un óvulo y un espermatozoide. Sí. Dependiendo del resultado de estos estudios, se va normando cuáles son los tratamientos. Sí. En el caso, por ejemplo, de una pareja que tiene menos de 35 años, específicamente en la edad de la mujer, con una adecuada reserva ovárica, una adecuada cantidad de producción de espermatozoides, un útero sano y un estudio de trompas, en las cuales las trompas aparentemente están sin problema, podemos hacer un tratamiento de baja complejidad, como lo es un llamado coito programado. Es decir, dar cierta clase de medicamentos a esa mujer para ayudarle a que ovule de mejor manera, sí, e incluso saber cuándo es el mejor momento para que ellos tengan vida sexual, ¿de acuerdo? Es decir, afinar esa vida sexual que están teniendo, de manera que sepamos cuándo va a ovular y cuándo es el mejor momento para que esos espermatozoides estén en el tracto genital femenino y busquen a ese óvulo para generar un embarazo. Sí. Este tipo de tratamientos son muy sencillos, pero también hay que saber que tienen sus límites. Es decir, un tratamiento tipo coito programado, después de 6 meses de intento y que no haya funcionado, hacer 7, 8, 10 tratamientos de este mismo tipo ya no ofrece ningún beneficio. Entonces ahí es cuando hay que ir avanzando al resto de tratamientos que se van teniendo, que es una amplia gama de estos mismos. Sí. Otro tratamiento, por ejemplo, de baja complejidad, se considera una inseminación intrauterina, en la cual la principal indicación es de repente una calidad de prueba seminal un poquito alterada, es decir, una alteración muy leve. De repente necesitan un poco de ayuda a esos espermatozoides para poder recorrer todo lo que es el útero, al nivel del cervix, útero y trompas. Entonces lo que hacemos en un caso de este tipo es ayudarle a la mujer a ovular un poco más de lo normal, sí, con ciertos medicamentos, y colocamos una muestra de semen que previamente fue capacitada en el laboratorio, es decir, eliminamos los espermatozoides que no están en condiciones y hacemos un concentrado de espermatozoides sanos, y estos los colocamos dentro del útero. Sí. Digamos, les ahorramos la mitad del trayecto con un pequeño empujón que hacemos con la colocación del espermatozoide hasta el útero, de tal manera que tengan una mayor facilidad de dirigirse hacia las trompas, buscar los óvulos que previamente fueron estimulados con medicamento, y que por lo tanto las posibilidades sean mayores. Si no funciona esto, doctor. Si no funciona esto, es cuando ya tenemos que específicamente acudir con un médico especialista en tratamientos de alta complejidad. Doc, perdóname que haga una pregunta incómoda. ¿Y cómo saber cuando ya me doy cuenta que con mi médico ginecólogo, mi médico familiar, mi médico de toda la vida, que ayudó a mi mamá, a mi hermana a tener sus hijos, pero que ya no funciona conmigo, ¿cuándo es cuando debo de buscar al especialista? Yo creo que el principal indicador es cuando se empiezan a agotar las posibilidades, ¿de acuerdo? Y insisto, aquí obviamente es saber en qué momento decir, este tratamiento ya no está funcionando. Okay. Y empiezan a agotarse las posibilidades. 6 meses con un tratamiento de coito programado, 2, máximo 3 inseminaciones, y si esto no está funcionando, hay que avanzar. Y aquí es donde, insisto, se tiene que acudir con un biólogo de la reproducción, que además tenemos el acceso a todas las herramientas para poder hacer desde estos tratamientos sencillos hasta los tratamientos más complejos, que sí, ya requieren incluso de tecnología más avanzada y que no en todos los lugares se puede tener acceso, que por lo tanto muchas veces al no tener acceso a esa tecnología se queda uno con los tratamientos que puede hacer, insistiendo, y desafortunadamente se puede llegar a perder mucho tiempo sin lograr tener un resultado positivo. ¿Tiempo, dinero y esfuerzo? Así es, de todo. Ok, entonces ya llegamos con un especialista de la reproducción. ¿Qué se hace? Lo primero que se tiene que hacer es un análisis del caso. Los antecedentes siempre son muy importantes. Una pareja que ya transcurrió cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de intentos en tratamientos que ya demostraron que no han podido resolver su problema, entonces tenemos que analizar qué tanto vale la pena volver a insistir en un tratamiento de ese tipo o avanzar ya directamente a un tratamiento de alta complejidad. Sí. Nuevamente analizar la base de todo esto, que es calidad seminal, reserva de óvulos,
condiciones uterinas, ¿de acuerdo? Para entonces valorar algo que podría ser, por ejemplo, una fertilización in vitro, que ya sería el tratamiento que sigue después de una inseminación, pero que además nos puede ir ofreciendo cada vez más ventajas. La principal ventaja de una fertilización in vitro es que nos permite profundizar más incluso en el diagnóstico de esa infertilidad, porque nos permite conocer directamente las condiciones de los óvulos, la calidad de los óvulos, cómo trabajan los espermatozoides cuando tienen un óvulo frente a ellos, qué capaces son de fertilizar ese mismo óvulo, y además también conocer qué tipo, qué calidad y en qué condiciones se genera un embrión con ese óvulo y con ese espermatozoide. Sí. Incluso poder tratar de identificar cuál es el embrión más sano, ¿de acuerdo? En un embrión sano que tiene todas las posibilidades de poder generar un embarazo, viene por supuesto de un óvulo sano y de un espermatozoide sano. Entonces, una fertilización in vitro en casos en que ya los tratamientos han fallado o incluso en los cuales hay contraindicaciones para los tratamientos previos, como por ejemplo obstrucción tubaria, las trompas no están funcionando, tenemos que brincárnoslas con una fertilización in vitro, una mala calidad seminal o incluso edades muy avanzadas en donde ya lo crítico es conocer la calidad de los óvulos, es donde la fertilización in vitro nos puede dar una mejor oportunidad. Bien, amigos, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Regresando, con mucho gusto damos teléfono de contacto del doctor Arturo y cerramos el tema de métodos de fertilidad. Estamos escuchando Más de Uno. Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Nuestro tema de hoy, métodos de fertilidad en cabina, el doctor Arturo Casas Godoy, ginecología y obstetricia, biología de la reproducción humana. Teléfono de contacto con la oficina del doctor Arturo Casas Godoy, 47 70 30 00. Repito, 47 70 30 00, porque tenemos el tiempo encima de una cápsula informativa. Entonces, doctor, para cerrar nuestro tema, ¿qué más con lo de la fertilización in vitro? Así es, una de las técnicas que actualmente se van utilizando cada vez más, una de las técnicas más avanzadas, nos permite aumentar las posibilidades de un embarazo en pacientes que de repente tienen antecedentes de tratamientos fallidos, tratamientos en los cuales no es posible encontrar una causa especificada, tratamientos que desafortunadamente se han llevado mucho tiempo y no han conseguido un éxito. La característica del in vitro es que nos permite conocer los óvulos, los espermatozoides con visión directa, así como la calidad de los embriones que va formando esa pareja, e incluso poder hacer un pequeño filtro para escoger el mejor óvulo, el mejor espermatozoide, el mejor embrión, y por lo tanto aumentar las posibilidades de un embarazo, incluso en tasas de embarazo de un 70% en mujeres menores de 35 años. Bien, tengo un anuncio importante que hacer, amigos y amigas. Esa es una alerta Amber. Se busca a la niña Kimberly Vianey Álvarez Enríquez, de 7 meses de edad, desaparecida el día de ayer, 5 de noviembre, en la colonia Arroyo de las Flores en Tlaquepaque. Repito el nombre, Kimberly Vianey Álvarez Enríquez. Manifiesta la madre que antes de meterse a bañar dejó a la menor en su Moisés, escuchó pasos en la azotea, subió a revisar y no había nadie. Posteriormente se metió a bañar junto con su otro hijo de 2 años, el cual hacía ruido con unos gallos, por lo cual no pudo escuchar si alguien ingresó a sacar a la menor. Tardó en bañarse entre 20 y 30 minutos aproximadamente, y al salir de bañarse revisó la estufa, regresó a ver a la menor y se percató que no estaba en el hogar. La menor tiene 7 meses, es de tez morena, cabello corto, nariz chata, ojos cafés oscuros grandes. Cualquier información sobre esta menor, llamar al teléfono de contacto a las 24 horas al número 30 49 49 del centro telefónico Alerta Amber en Jalisco. La menor tiene 7 meses, es de tez morena, cabello corto, nariz chata, ojos cafés oscuros grandes. Bien,
Doctor Arturo Casas, vamos a cerrar la sesión de hoy. Doctor, ¿de dónde vienes tú? Del Instituto Ingenes. Ok. Hay un concepto que se llama el programa Plus. Sí, el Instituto Ingenes generó un programa especial que le llamamos Bajando Estrellas del Cielo, en el cual tenemos un programa integral de tratamiento, tanto médico como psicológico, como administrativo, y una variante de este programa que es el programa Plus, en el cual nos comprometemos a hacer todo lo posible porque esa pareja tenga un embarazo, un bebé en casa, y si no, se devuelve la inversión que se hizo con nosotros. ¿Tal cual? Así es, tal cual. ¿Firmado? Firmado. Doctor, sé de muchas parejas que han tenido cuestiones de tratamientos y que es algo donde se le invierte amor, corazón, vida, economía y esperanza. ¿Por qué ir con Ingenes? Creo que algo característico y que está incluido en nuestro programa Bajando Estrellas del Cielo es el compromiso que se tiene con la paciente, el apoyo que se da desde todos los puntos de vista, entendiendo justo lo que acabas de decir, que es un paquete completo de sentimientos, de esfuerzo, de trabajo, de economía, y que incluso le damos un espacio muy importante a la parte emocional. Perfecto. Repito, teléfono de contacto de oficina del doctor Arturo Casas Godoy, 47 70 30 00. Doctor Arturo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a terminar, mi querido Juan Pablo, gracias. Donají en los teléfonos, en la imagen Chuy, en la producción Rosy Muñoz. Recordarles, amigos y amigas, principalmente a las mujeres de nuestro taller, Mi esencia como mujer es mía o es heredada. El segundo nivel lo tenemos este domingo. Teléfono de contacto en el teléfono que escucha usted en el intermedio. Por lo pronto son las 7:54, nos vemos y nos sentimos.